Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un elemento o artefacto que se viene pues conociendo desde lo que es la civilización greco-romana. Sí, simplemente que en aquel entonces no se le conocía por el nombre que ahora tenemos y era como una especie de elemento que no estaba formalizado al 100%. Sí, simplemente lo usaban para lo que era, pero no era ya pues la versión final entre comillas, vaya, ¿sí? Entonces tenemos lo que es el fiale, sí, creo que se pronuncia así, fiale, que venía a ser o viene a ser lo que tenemos hoy en día como el vaso, sí, un vaso para tomar cualquier tipo de líquido, y también la patera, sí, o patera, sí, algo así. Y la patera pues viene a ser este elemento del cual se va a hablar. ¿Sí? También en la cultura islámica es el ataifor, ¿sí? Que viene a ser pues el sinónimo o el homólogo de esta misma cosa. Y ya entre medio de estos pues tiempos o épocas, eras, hubo muy poca aparición realmente, sí. No fue hasta el medievo en donde se comenzó a utilizar pues en más veces o en mayor medida, y también que tenía más representación gráfica en los distintos tipos de escenas o pinturas o cuadros. Sí, es por esto que se sabe que tuvo una mayor presencia en la vida de las personas. Entonces, ya volviéndonos un poco muy específicos, hay varias fuentes en las que se menciona que este artefacto fue ideado ya de una manera formal, ¿sí? En España, ¿sí? Se tiene la duda de que si fue en Ciudad de Cádiz o en San Fernando, ¿sí? Pero hay fuentes que sí lo ubican precisamente en España. Y fue para nada más y nada menos que para tener unas supuestas tortillitas. Sí, eso encontré que fue el principal uso que se le daba en lo que sería la mesa o en la cocina. Tener las tortillitas, entre comillas. ¿Sí? Entonces, vamos a volver un poco, bastante, mucho más al pasado. Y pues es de esperarse, ¿no? Que se tengan, pues, o suposiciones o sí verdaderamente registros, pues, científicos, de que este elemento se tiene, pues, concebido desde el Neolítico, ¿sí? Desde varios miles de años atrás. Y esto principalmente hecho a base de barro y mica. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de temas muy importantes que son el objeto de este video, pero también el tema de la alfarería. ¿Sí? Entonces con la aparición de este objeto y todo pues su sistema de hermanos que completan lo que es una vajilla, se podría decir. Sí, pues ya es de las cosas que dan a entender la importancia de la alfarería. Sí, que no es de lo que se va a hablar precisamente, no, pero tiene bastante mucho que ver. En temas relacionados, pues está lo que es la expresión histórica, que fue algo muy parecido acerca de lo que mencioné en el medievo, sí, que ya comenzaba a tener más pues apariciones o registros gráficos. Sí, entonces, este tipo de elementos que están relacionados con la pues creación básica o una de las primeras formas de crear pues figuras o formas, vaya, con materiales que se tenían al alcance como la alfarería, pues dan a entender que son elementos que vienen desde muy atrás, simplemente refiriéndonos al tiempo, pero también que vienen muy ligados a lo que es el desarrollo humano, ¿sí? No solamente pues histórico, cultural y social, sino también se podría llegar a decir que psicológico. Sí, entonces, de la misma manera se debe mencionar que así como es una gran expresión histórica, también es un amplio registro cultural, y ya por lo mismo hay distintas versiones de estos elementos que tienen pues distintos patrones, rayas, dibujos simples y geométricos, ¿sí? Como pues varios de los que habremos visto a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo cómo es que se ha depositado una gran cantidad de cultura, historia o ya incluso pues creatividad en este elemento que conocemos hoy en día como el plato.
Entonces, la forma. Pues así como ya ocurrió con la moneda y ya había hecho otro así muy parecido. Creo que fue el botón, pero el botón tiene otras particularidades. Este es un elemento que su aspecto formal es bastante sencillo de describir, porque es básicamente un círculo, sí, un platillo, un disco que tiene algunas características que hay que resaltar. Sí, entonces esta viene siendo una vasija circular casi plana, sí. ¿Cuál es lo que lo diferencia de simplemente ser un disco de cerámica, de porcelana, de barro o de metal? Pues que tiene un borde extendido y la parte central viene siendo un poco cóncava, sí, que viene a funcionar como la parte que es el recipiente, sí, lo que va a recibir todo lo que se le ponga encima y al mismo tiempo que va a funcionar como la base, sí. Entonces, como ya mencioné, tiene una amplia relación con lo que es la alfarería, que valdría bastante la pena hacer un video específicamente de eso. Y ya poniéndonos muy técnicos, por definición, un plato es un recipiente no mayor a 20 centímetros de diámetro. Sí. Entonces me imagino que pues sí han de haber visto en algún punto un plato con un diámetro mayor de 20 centímetros. Sí, no es que lo hayan medido, es que simplemente se ve o en comparación con otros objetos ahí que hayan tenido cerca, pues se nota que es un plato muy grande. Sí, no por esto deja de ser plato, pero pues es una característica bastante técnica que lo define. Sí, como era de esperarse, este elemento está muy pues categorizado o tiene sus distintos usos y por lo tanto sus distintos nombres. Sí, entonces hay platos que son soperos u hondos y también los llanos que son los más conocidos. Conforme iba avanzando para hacer este video pues iban saliendo distintos tipos de categorías, unas más largas, más cortas, etcétera. Pero pues todo viene a ser lo mismo, ¿no? Es el mismo concepto de un disco con una deformación en el centro que hace que funcione como un valle, sí, algo que va a contener. Y ya pues el tipo de plato variará dependiendo del tipo de comida por el cual se, pues, se pensó que iba a contener, ¿no? Así de esta misma manera tenemos los que son los pues llanos otra vez, hondos de postre, escurrecubas, tortilleros y también los que son para café y consomé. ¿Sí? De la misma manera, ya alejándonos un poco del tema del plato, tenemos lo que son estas pues elementos de la vajilla que están pues de cierta manera relacionados o que se les han considerado pues muy similares en distintas épocas del tiempo. Vaya, ¿sí? En este apartado tenemos lo que es el cuenco, la escudilla y también la fuente. Y siguiendo con lo que es el material, pues tenemos una amplia variedad de materiales que se han usado para poder hacer esto que es el plato. Sí, algunos de ellos son la cerámica, el barro, también hay pues distintas piedras, ¿no? Por ejemplo, argilita, marfil, mármol, distintos tipos de metales, también porcelana, madera y como no podía faltar, pues metales preciosos, ¿no? Como el oro. Sí, siempre cuando un objeto tan común y cotidiano, no por eso menos importante, pero cuando un objeto de esta índole se le fabrica con este tipo de materiales es muchas veces no es para usarse tan constantemente, simplemente para, pues, marcar una clase social o incluso como un tipo de adorno en veces. Sí, realmente no sé si, por ejemplo, sé que hay comidas en las que se les añade oro, sí, estas láminas muy delgadas de oro, y pues por lo tanto es una comida bastante cara, pero no sé cómo es que se maneja eso em, de cómo sería comer en superficies de oro. A lo que me refiero es las reacciones que podrían tener distintas comidas. Sí, no estoy muy al tanto de eso. Pero pues sí, no es como que una elección cotidiana para escoger tu plato. Sí. Y también tenemos lo que es este material que había mencionado en la parte del neolítico, que es la mica, M-I-C-A. Esta principalmente, yo no lo conocía, es un mineral
que es bastante elástico y flexible. Sí, entonces estas características han de haber facilitado el hecho de que se haya escogido para hacer pues estos discos y que la parte central se pudiera hundir pues a distintas distancias. Y para terminar, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia? Pues la verdad es bastante porque su legado, sí, su legado se podría decir que ha trascendido más allá de lo, pues de simplemente su materialidad, sí, creo que así se dice, su materialidad. ¿Por qué? Porque también ha llegado a afectar distintas maneras en las que se quiere dar a entender una idea o un concepto. Y aquí a lo que me estoy refiriendo específicamente es a dichos populares y refranes incluso. Sí, creo que sí son. Por ejemplo, del plato a la boca se cae la sopa. Sí, también es tajada que lleva el gato, tarde vuelve al plato. Y también uno caza la liebre en el prado y otro la caza en el plato. Sí, como se podrán imaginar, o si pues verdaderamente conocen el significado de estas frases, de lo último de lo que se está hablando verdaderamente es de comida, o incluso de un plato, literalmente, un plato, sí. Es simplemente, esos ejemplos son para demostrar cómo es que es un objeto tan arraigado con nosotros, a nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los alimentos, con la comida que ingerimos. Está tan ampliamente arraigado que ya es parte de nuestra manera de, se podría decir, dar una enseñanza o dar una lección acerca de pues distintos temas. ¿Sí? Y ya pues volviendo literalmente al plato, pues es un recipiente bastante útil y común en distintas culturas. Sí, en prácticamente todas las culturas tienen una pues superficie o plato que ha ayudado a mantener los alimentos en su lugar para comerlos. Y así como mencioné lo del detalle del oro, también ha servido como adorno, ¿sí? De amplia importancia para distintas culturas. ¿Sí? Tanto es así el caso que en distintos museos, cuando se quiere dar un punto artístico cultural de algunas partes del mundo, culturas o pues tribus, no sé, de distintas zonas del mundo, muchas veces se logra ver que aparecen utensilios de comida como su versión del cuchillo, la cuchara, vasijas, recipientes, platos, ¿sí? Es así importante que logra aparecer en distintas ocasiones para distintos temas en museos, ¿sí? Y como ya mencioné, pues es la ambivalencia del plátano, la riqueza lingüística que otorga. No simplemente se mantiene en lo físico, el plato, sino que pasa a lo abstracto, sí, al lenguaje, a la manera de comunicarnos y poder transmitir una manera, sí, por medio de metáforas o extrapolación de ideas para dar a entender algo que se quiere, pues, que se quiere explicar y que muchas veces con palabras muy técnicas o que de forma directa no se podría no se podría lograr de una manera pues bastante fácil y sencilla. Por este video es todo, nos vemos luego.